Bueno, les pido que se pongan de pie, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a comenzar leyendo la palabra para que nos introduzca al tema del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy se llama ¿por qué es tan valioso estar conectados? Ese es el tema o la serie que el pastor ha venido predicando durante varias semanas y lo que nos muestra la iglesia es la importancia de que la iglesia se mantenga unida, la importancia de que la iglesia sea una sola, la importancia de que la iglesia nos ayudemos unos a otros. Específicamente el tema de hoy está más enfocado en la amistad, está más enfocado en la importancia de la iglesia como amigos, como hermanos, que cuando nosotros necesitemos a alguien podamos mirar a un lado y allí haya alguien que nos estire la mano, cuando estemos felices, cuando estemos tristes, cuando estemos en necesidad, cuando estemos molestos, cuando estemos gozosos. Sabemos que tenemos un hermano en Cristo o una hermana en Cristo que nos va a poder apoyar. Entonces, si me acompañan a leer en la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 5. Primero lo voy a leer de la versión de la Reina Valera y ustedes en las pantallas van a ver la nueva versión internacional. Dice la palabra del Señor: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como dice la nueva versión internacional, dice: también nosotros, siendo muchos, formados un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido, conectado a todos los demás. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hermanos, pueden sentarse, por favor. Es una bendición poder predicar este tema, pero para introducir este tema les voy a contar una fábula. A quienes cuando estaban pequeñitos o jóvenes o ya grandes les contaban fábulas, cuentos antes de dormir, o en la escuela, o en el kinder, o en el preescolar, que levanten la mano. ¿Alguno? Solamente yo soy de esa generación en las que le leían cuentos. Entonces, esta es una fábula de un autor que se llama Leonard Walk, y es la fábula de los sentimientos. La voy a hacer cortica porque la fábula de los sentimientos es muy larga, pero la voy a hacer cortica para ustedes. Dice la historia, al principio de los tiempos, Dios apenas había creado los cielos, la tierra y las aguas, ¿cierto? Y los sentimientos estaban todos juntos, por todas partes. Estaba la locura, estaba el amor, estaba la tristeza, estaba la amistad, estaba el orgullo, estaban todos los sentimientos corriendo por todas partes. Resulta que la locura, al ser tan loca y tan desesperada y al tener tan buenas ideas, se aburrió porque no tenían nada que hacer. Entonces la locura se sienta y dice: tengo una idea. Entonces lo miran, todos los sentimientos lo miran y se quedaron curiosos de por qué la locura había dicho: tengo una idea. La curiosidad, que era tan curiosa, no se aguantó las ganas de preguntar y le preguntó: ¿cuál es tu idea? Y la locura le dijo: vamos a jugar un juego. Vamos a jugar un juego en el cual todos se van a esconder y yo voy a contar hasta 1.000.000. Después de que yo cuente hasta 1.000.000, yo los voy a salir a buscar y al primero que encuentre se va a tomar mi puesto y va a contar hasta 1.000.000 y el resto nos vamos a esconder. Y así comenzó el muy llamado juego de las escondidas. Esa fue la primera vez que se jugó el juego de las escondidas, por si no lo sabían. Entonces, la locura se fue contra un árbol, se tapó los ojos y empezó a contar: 1, 2, 3, y todos los sentimientos iban a arrancar a correr, cuando la duda dijo: esperen un momento, y todos se quedaron quietos. ¿Por qué dijo eso? Porque la duda de todo. Entonces, como estaba tan dudosa de si quería jugar o no, dijo: yo tengo dudas con este juego, y como tengo dudas porque sé que me van a encontrar, entonces yo prefiero no jugar. Después dijo la verdad: yo tampoco quiero jugar porque yo soy la verdad y al final siempre todos me encuentran. Y después dijo en la ira: a mí no me gusta que me busquen, no me gusta esconderme, este juego es para tontos. Y se sentó. Entonces la locura dijo: bueno, entonces vamos a jugar el resto y voy a empezar a contar. La locura empezó a contar otra vez: 1, 2, y salieron corriendo todos, corriendo todos. Resulta que el temor, que fue el primero que se escondió, había una piedra cerca donde estaban contando y se tropezó contra esa piedra. Y como se tropezó, se escondió detrás de esa piedra porque tenía miedo de seguir corriendo.
Después todos los sentimientos siguieron escondiéndose. Llegó el orgullo y se escondió detrás de se escondió entre un arbusto. Después salió corriendo la duda, y como la duda, después de que dijo que no quería jugar, se metió al juego sin preguntar, salió corriendo, pero se quedó dudoso dónde esconderse, y se quedó por ahí. Después salió la felicidad, y la felicidad salió corriendo a esconderse, feliz en un lugar donde esconderse, y se escondió en el horizonte para que no lo vieran. Después la mentira se escondió debajo del agua. Mentiras, como es la mentira, se escondió detrás del arco iris, pero todo el mundo pensó que estaba bajo el agua. Después dijo la bondad: yo me voy a esconder, y encontró un lago y dijo: no, este lago es muy bello, creo que mejor este lugar es para que la belleza se esconda aquí. Después dijo: me voy a esconder en el viento, y dijo: no, en el viento no, porque creo que este va a ser mucho mejor para el susurro, para que todos lo puedan escuchar. Y así no encontró un lugar donde esconderse, porque siempre pensaban los demás, ¿cierto? Así pasó con todos los sentimientos, uno a otro se fue escondiendo, uno a otro se fue escondiendo, y al final el último que quedó por esconderse, lo estoy haciendo corto porque son muchos, fue el amor. El amor no encontró un lugar donde esconderse. A donde iba siempre había alguien ahí, ¿cierto? Había otro sentimiento que es la envidia, y la envidia se escondió detrás de la sombra del valor. ¿Y el valor dónde se escondió? En la cima de un árbol. Entonces, al amor no encontrar dónde lugar, lo único lugar donde encontró el amor para esconderse fue un rosal lleno de espinas, un arbusto, y se metió dentro de las espinas para que no lo buscaran ahí. Resulta que la locura dijo: 999.999, 1.000.000, quieran o no, ahí voy. Y salió a buscar a todo mundo. Cuando salió corriendo se tropezó con la primera piedra. Adivinen a quién encontró ahí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Al temor. Fue el primero que se encontró ahí, porque el temor, tan miedoso que no encontró un lugar a donde más esconderse, siguió corriendo y encontró, ¿saben quién? A la envidia. La envidia estaba detrás de la sombra ¿de quién? Del valor, ¿cierto? Y como la envidia es tan envidiosa, dijo: ay, el valor está ahí arriba, véalo ahí. Después siguió buscando y le dio mucha sed de tanto correr, y fue a un lago a tomar agua, y ahí encontró ¿a quién? A la belleza. Después siguió buscando y miró al cielo y escuchó una voz, y era la fe. La fe se había escondido en el cielo con Dios. ¿Y por qué razón lo encontró? Porque la fe, en medio de tanto esperar, se pudo debatir con Dios de zoología. ¿Cuántos animales vamos a crear? Vamos a crear uno, vamos a crear dos, vamos a crear en el agua, vamos a crear. Entonces, claro, la locura lo escuchó y dijo: 1, 2, 3 por la fe, porque lo encontró con Dios hablando. Asimismo, encontró a todos los sentimientos. Y la duda, que no se nos olvide, también la encontró, la que no quería jugar. ¿Y saben cómo la encontró? Estaba indecisa si se escondía al lado derecho o al lado izquierdo de una barda. Entonces se quedó parado. Después de mucho encontrar, no encontró al amor, y lo buscó por todas partes. Fue hasta los confines de la tierra y no lo encontró. Se metió debajo del agua y no lo encontró. Subió a los cielos y no lo encontró. Le preguntó a la mentira, y la mentira le dijo: está debajo del océano. Pero como es la mentira, lo buscó donde no era. Después se devolvió y no encontró. La locura ya se estaba desesperando. Entonces cogió un palo y empezó a jugar con un palo, a hacer rayitas como a ver dónde lo encuentro, y hacia el fondo vio un arbusto. Y dijo: qué raro, y cogió un palo y empezó a revolcar el arbusto así. Cuando movió el palo, escuchó un grito que dijo: ¡ay! Y dijo: 1, 2, 3 por el amor, te encontré. Pero resulta que cuando movió el palo, le chuzó los ojos al amor y lo dejó ciego. Y como el amor se desesperó, salió de las espinas y se cortó y se llenó de espinas. Entonces, al ver esto, la locura se puso muy triste. No sabía qué hacer. Dice la fábula, dice la historia, que después de todo esto, después de que la primera vez en la historia se jugara el juego de las escondidas, la locura prometió ser el lazarillo del amor, ¿cierto? Y dice la fábula que es por esta razón, es que el amor es ciego
y siempre va acompañado de la locura. Esta fábula nada tiene que ver con el tema, solamente quería romper el hielo porque estoy nervioso. Pero el tema tiene que ver con los amigos y tiene que ver con la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, en nuestra iglesia hay muchos sentimientos, ¿cierto? Todos nosotros como seres humanos tenemos muchos sentimientos. Así como Cristo nos creó, que somos el templo del Espíritu Santo, nosotros no somos una iglesia, o sea, por más de que nosotros digamos que yo soy la iglesia, por más de que digamos eso, no es así. Tú eres la iglesia a cualquier lugar donde tú vas, pero tú eres miembro de una iglesia también que te necesita, ¿cierto que sí? Te necesita para seguir adelante, te necesita para crecer, te necesita para alcanzar, te necesita para predicar, te necesita para compartir, te necesita para poder lograr el objetivo de Dios en esta tierra, que es cuál, que toda su gloria se conozca hasta que todos se escuchen. Ese es el objetivo de Dios. Y para poder ambientar este tema, vamos a ver 4 metáforas que nos van a enseñar o nos van a mostrar por qué es importante ser parte de una iglesia, por qué es importante tener amigos en la iglesia, por qué es tan importante tener una familia a la cual nosotros llamamos iglesia. Quiero que en este momento miren a sus lados, adelante, atrás, a derecha y a izquierda, y busquen algún sentimiento que esté escondido por ahí que de pronto no haya encontrado la locura. Y ustedes se van a dar cuenta que no están solos, ¿cierto que no? Por más de que veamos espacios vacíos o personas que no han llegado, no estamos solos, ¿cierto? Sea su esposo, sea su esposa, sea su amigo, sea su amiga, sea su familia, sea su suegro, su suegra, usted en la familia de la iglesia siempre va a tener a alguien. Cuando usted necesite, usted solamente va a estirar la mano y ahí va a ver a alguien. Yo, por ejemplo, yo sé que yo siempre puedo recurrir a mi iglesia para cualquier cosa. Cuando he estado en necesidad, mi iglesia ha estado ahí. Cuando he estado feliz, mi iglesia ha estado ahí. Cuando estaba enfermo, mi iglesia ha estado ahí. Siempre he contado con mi iglesia. Ese es el lugar donde el Señor me trajo y aquí es donde me congregué y lo doy gracias al Señor porque me dio la posibilidad de tener hermanos y hermanas en Cristo. Repito la palabra para todos aquellos que han tenido clase conmigo y saben que de pronto no soy muy amigo a la palabra hermano y hermana. No porque no me guste, sino porque los cristianos muchas veces utilizamos la palabra como muletilla para no aprendernos el nombre de la persona que tenemos al lado. Entonces vamos a hacer un ejercicio rapidito. Si usted tiene una persona a su derecha o a su izquierda que no conozca, pregúntele el nombre. Por primera vez, no le diga ni hermano ni hermana, pregúntele el nombre y trate de aprenderse el nombre de una sola persona, solamente una, no les estoy pidiendo más, una sola. Y el próximo domingo o la próxima vez que lo vea le va a decir, hermano, me recuerda su nombre porque no se lo va a acordar. Y va a saber que lo va a conocer. Y así nos vamos a conocer un poco más, vamos a estrechar nuestros lazos como iglesia y como hermanos. Y así la palabra hermano y hermana no va a ser una muletilla, sino que va a ser cierto. ¿Cierto, Paula? Sino que va a ser cierto. Somos hermanos en Cristo. Somos hijos de un mismo Padre. Somos miembros de una sola iglesia y de una sola familia, en el cual nuestro Padre es Dios y todo lo que nos une es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. ¿Alguien se aprendió por lo menos un nombre? Ezequiel. ¿Alguien que me diga otro nombre por aquí, de una persona que no conocía? Sandra. Ok, por allá. Daniela. Gloria. Ok. Entonces, sígalo practicando. Y la próxima vez que usted se encuentre a alguien en el pasillo, no le diga, hola hermano o hermana. Salúdelo o salúdela y después le pregunta cómo usted se presenta y le da su nombre. Juan me llaman. Mentiras. Mauricio Fonegra para los que no me conocen. Entonces, vamos a la primera metáfora. La primera metáfora es como ser un ladrillo en un edificio. Nosotros somos como ser un ladrillo de una construcción más grande que nosotros, ¿cierto? Un ladrillo por sí solo no construye un edificio. Como dicen en mi tierra, una sola golondrina no hace lluvia. ¿Qué es una golondrina? En mi tierra le decimos golondrina a las aves que cuando va a llover salen en bandadas por todas partes, entonces uno ya sabe que va a llover duro, porque ellas se mueven a un lugar seguro donde no les caiga la lluvia.
Entonces nosotros decimos eso, una sola golondrina no hace lluvia, una sola golondrina está comiendo o va para el nido, pero si ven muchas juntas es porque definitivamente va a llover. Lo mismo es un ladrillo por sí solo solamente es un bloque del material que sea, de arcilla, de barro, de cemento, de lo que sea que se hagan los ladrillos. Por sí solo, un ladrillo, el único objetivo que tiene en la vida es ser un ladrillo. No tiene un objetivo, no tiene un fin, no tiene una misión, no tiene una visión. Nosotros en Cristo somos un ladrillo también. Y cuando estamos solos o separados del entorno de la iglesia, somos un ladrillo que no tiene propósito. Dice la palabra que somos como olas que se las lleva el viento de un lado a otro. En otra parte de la palabra dice que somos como ovejas separadas del rebaño, donde el enemigo como león rugiente nos va a buscar para devorarnos. Porque juntos o en manada somos más fuertes, ¿cierto? En la naturaleza se dan muchos ejemplos de estos, como por ejemplo las cebras, los antílopes, los elefantes, todos los animales que son en manada. ¿Por qué los animales andan en manada? Hay 3 razones por las cuales los animales andan en manada. La primera, por protección, porque cuando hay una manada, ningún depredador se va a atrever a ir en contra de ellos, porque ellos se van a defender unos a otros. Segundo, porque es más fácil moverse para buscar lugares de alimentación. En este caso, las manadas buscan agua, ¿cierto? Y tercero, es mucho más fácil para lo que es criar o permitir que los pequeños, los recién nacidos, crezcan, porque también requieren la protección de la manada para poder crecer. Pero el objetivo más importante es eso, no quieren estar solos porque saben que solos son vulnerables. ¿Quiénes son los primeros que el león ataca? Al que está solo, ¿cierto? Generalmente dicen, no, el león siempre va a atacar al que está más débil. Al más débil es el que el león va a atacar. No, el león, las hienas, los tigres, los jaguares, los leones, todos van a atacar al que ellos vean solo, sea fuerte o no. ¿Por qué razón lo van a atacar? Porque saben que no tiene defensa, saben que lo van a poder subyugar, saben que lo van a poder perseguir y saben que van a lograr su objetivo. Entonces, nosotros como un ladrillo de la iglesia, tenemos que ser conscientes de que nosotros hacemos parte de una construcción más grande. Y la construcción más grande, por supuesto, es el reino de Dios. Y por supuesto, nosotros hacer un ladrillo, cada uno de nosotros construye lo que nosotros llamamos la iglesia. Y la iglesia no es este templo, esta iglesia ya de por sí tiene sus ladrillos y no nos necesita a nosotros porque es una edificación. La semejanza que les hago con el ladrillo es porque nosotros como ladrillos ayudamos a construir el reino de los cielos. Entonces Dios nos coge a cada uno de nosotros y nos pone en el lugar que nos necesita. A usted lo voy a colocar en la sala, a usted lo va a poner en la cocina, a usted lo va a poner en una habitación, a usted lo va a poner en el baño, a usted lo voy a usar para un edificio, a usted lo voy a usar para una casa, a usted lo voy a utilizar para crear un camino en el piso. El objetivo de nosotros varía. Nuevamente, nosotros por sí solos somos un ladrillo que no tiene un objetivo, pero en las manos del Creador, que es nuestro alfarero por naturaleza, por confianza, es nuestro mejor alfarero, Él nos va a colocar donde más nos necesita, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:22, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Nosotros, si bien hacemos parte de una estructura más grande que es la estructura de la iglesia y la estructura del reino de los cielos, nosotros en sí mismos también somos edificados por la palabra y somos edificados por el Espíritu Santo y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo también. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Edifíquense ustedes mismos y edifiquen a otros para que el Espíritu Santo llegue y more dentro de ustedes. Entonces, vamos a decir, ok, entonces si yo soy un ladrillo, ¿por qué razón yo soy en mí mismo un edificio? El ladrillo está compuesto por muchas cosas. Un ladrillo no solamente se compone de una sola cosa. Si fuera solamente agua no se puede formar. Si fuera solamente arcilla no se puede formar sin la necesidad del agua. Necesita aire, necesita las manos del que lo va a formar, necesita un ambiente propicio para secarse, necesita el sol, necesita un montonazo de cosas.
nosotros también, para poder constituirnos un ladrillo firme para la estructura del reino de los cielos, también nos tenemos que preparar. Y tenemos que hacer que ese ladrillo sea tan bueno y tan firme que nada lo pueda derribar. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho un ejemplo? Si alguno tiene una hoja de papel que quiere que pueda romper, cójala y haga así. Y vas a ver que la hoja de papel se rompe así rapidito. Pero ¿cuántos de ustedes han intentado romper una resma de papel junta y hacerle así? ¿Son capaces de romperla? ¿Cierto que no? Es imposible romper una resma de papel. ¿Saben por qué? Porque la resistencia que crea todo el papel junto es más grande que la fuerza que tú le puedes poner desde afuera. Mientras que si, otra cosa, cuando usted coge un papel y lo estira así, un billete, no les voy a decir que rompan un billete, pero usted coge un billete y le hace así, tac, tac, el billete no se rompe. Por más de que usted lo jare parejo, el billete no se va a romper. Pero si usted coge y le hace así, fuerza dispareja, inmediatamente lo va a romper. La resistencia que opone el material contra la fuerza que usted le está poniendo es más grande que la fuerza que la está poniendo parejo hacia afuera. Entonces, asimismo nosotros como ladrillos y como de la iglesia, tenemos que ser fuertes, tenemos que tener un propósito en la construcción de Dios, tenemos que estar dispuestos para que Dios nos use en cada momento, tenemos que estar secos, tenemos que ser de buen material, tenemos que ser firmes, tenemos que prepararnos para lograr que Dios pueda hacer la obra en el reino de los cielos. ¿Y desde dónde sale eso? Desde nosotros y desde su iglesia. Todos nosotros somos la iglesia, todos nosotros somos ladrillos, todos nosotros vamos a construir una cosa más grande que nosotros. Dice la palabra del Señor también en Efesios 2:20 al 22, están sus pantallas. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio levantándose en toda y cada una de las partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, es necesario que seamos una iglesia, es necesario que seamos un solo cuerpo, es necesario que seamos un solo espíritu, es necesario que todos trabajemos en la construcción del reino de los cielos. Pablo no le estaba diciendo a ellos aquí de forma figurativa que ellos iban a hacer un edificio uno encima de otro. Lo que les estaba diciendo es, utilizando esta metáfora les estoy diciendo, ustedes van a ser parte de algo más grande y tienen que prepararse para eso y tienen que disponerse para eso. La segunda metáfora es cómo estar unidos es como estar unidos en un solo cuerpo. Esa es la segunda metáfora para aquellos que vayan a notar, es como estar unidos en un solo cuerpo. Y antes de hablar de esta metáfora, quiero que me acompañen al libro de Efesios otra vez, capítulo 4, versículo 25. Están las pantallas, pero que alguien me lo lea de la Reina Valera o de cualquier versión que no sea la que está en la pantalla. Efesios 4:25. Amén. ¿Alguien lo tiene ya? Efesios 4:25. ¿Ya? Amén. Amén. La versión que yo tengo en este momento dice, dejen las mentiras y díganse siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. Y les voy a colocar un ejemplo para esto, y es la familia de sangre. Para cada uno de nosotros es muy importante la familia de sangre, ¿cierto? Es muy importante los papás, la mamá, los hermanos si los tienen, los tíos, las tías, los abuelos para los que los tienen. La familia relacionada de sangre es muy importante para nosotros. ¿Por qué tiene importancia? Porque todos decimos que es nuestra sangre y la familia la valoramos, la respetamos, la queremos, la apreciamos y la cuidamos. Nosotros entre familia evitamos cualquier cosa que quiera dañar a nuestra familia o a nuestro núcleo familiar. En mi caso,
que soy padre de familia, yo hago todo lo necesario para proteger a mi familia, ¿cierto? Y voy a hacer todo lo necesario para cubrirlos y protegerlos de cualquier ataque externo. Una de esas cosas de las cuales los protejo, me protejo yo y los protejo a ellos, es de decirles una mentira. ¿Por qué razón? Dicen en mi tierra nuevamente con el tema de los dichos, que es mejor una verdad que le duela a uno a una mentira que lo destruya a uno después. Entonces la mentira, al igual que con las familias o con la gente por fuera del vínculo de la iglesia, desune a las personas. ¿Por qué razón? Porque se pierde un sentimiento o un valor muy importante, que es el valor de la verdad y la lealtad, ¿cierto? Y como dice la parábola que les conté al principio, la verdad nunca se escondió, porque al final todos la encuentran. Entonces, ¿para qué vamos a esconder la verdad? La verdad es la verdad y tenemos que mantenernos en ella y tenemos que cuidarla. Entonces, dice el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículos 4 al 5, todos tenemos un cuerpo formado de muchas partes y cada una tiene una función distinta. Así pasa con nosotros, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo. En nuestra relación con Cristo, como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Nosotros tenemos un solo cuerpo, somos un solo espíritu, somos un solo cuerpo, pero cada parte del cuerpo tiene una función diferente. No podemos tener dos manos derechas, no podemos tener dos manos izquierdas, no podemos tener dos pies izquierdos, no puedo tener dos pies derechos, aunque muchos de los que jugamos fútbol parece que tuviésemos dos pies izquierdos, pero es importante cada función del cuerpo humano. Cualquier cosa que usted le quite al cuerpo lo va a desbalancear, cualquier cosa. Obviamente el cuerpo es tan inteligente y el Señor nos hizo tan perfectos que faltando una parte, el resto del cuerpo va a tratar de suplementar esa parte que está faltando. Las personas que pierden un sentido, las personas por ejemplo que pierden el sentido del habla, por ejemplo, se vuelven demasiado agudos en la vista y el escuchar. Las personas que pierden el sentido de la vista agudizan sus oídos y agudizan el tacto. Las personas que no pueden oler generalmente dicen que la comida sabe a lo que huele, pero las personas que no tienen olfato desarrollan el gusto de una forma que pueden sentir el sabor de las cosas sin necesidad de olerlos. Entonces, asimismo es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos una función que es importante en el cuerpo de Cristo. Y si nosotros entre el cuerpo de Cristo no nos protegemos unos a otros o queremos hacer las funciones de un cuerpo, de otro miembro, el uno al otro, como iglesia no vamos a avanzar. No vamos a avanzar en el reino, no vamos a avanzar como iglesia, no vamos a avanzar como personas, ¿cierto? Es necesario que estemos de acuerdo. Otra vez volviendo al ejemplo inicial, para que se pudiera crear el juego de las escondidas era necesario que la gran mayoría estuviese de acuerdo, tenían un objetivo en común, jugar a las escondidas, cuando el objetivo de la locura solamente era no estar aburrido, pero los convenció a todos de que todos tuvieran un sentido común y pudieran hacer algo que los beneficiara a todos en general. ¿Listo? Después dice el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 19, dice: ¿no están unidos a Cristo la cabeza del cuerpo? Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Se lo repito, Colosenses 2, versículo 19. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de nosotros. El cuerpo por sí solo no tiene ninguna función. Muchos científicos han dicho que el órgano del cuerpo más importante es el corazón, porque distribuye la sangre al cuerpo, ¿cierto? Si el corazón se para, el cuerpo se para. Pero hay un órgano que es mucho más importante que el corazón y es el que controla todo en el cuerpo, y es el cerebro. Sin el cerebro, ¿para qué tener un corazón si no vas a poder ver, no vas a poder hablar, no vas a poder escuchar, no te vas a poder mover, no vas a poder sentir, no vas a poder hacer nada, porque el cerebro te controla por completo? Asimismo, Cristo es quien controla a su iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿De qué le sirve al cuerpo de Cristo tener dos manos, dos pies, un cuerpo, dos narices, dos ojos, una nariz, dos ojos, dos orejas, si no tiene una cabeza que lo dirija?
y nuestra guía es Jesucristo. Entonces, como Cristo es nuestra cabeza, nosotros debemos caminar en pos de donde Cristo nos lleve. ¿Y qué es lo que hace Cristo? La voluntad de su Padre. Y si Él es la cabeza, nosotros hacemos la voluntad del Padre al mismo tiempo, porque al mismo tiempo es nuestro Padre. Somos coherederos del reino a través de Cristo Jesús. El siguiente ejemplo es como estar unidos en una vid. Y para ello vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 4. Juan, capítulo 15, versículo 4, el cual dice, estaba diciendo Jesús a sus discípulos, sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no están unidas a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. ¿Qué es lo que les está diciendo Jesús a los apóstoles? Está diciendo, ustedes pueden hacer milagros, pueden hacer lo que quieran, me pueden seguir, pueden decir que me aman, pueden decir que yo hago grandes proezas, pueden decir que multiplico los panes, puedo decir lo que quiera, pero ustedes separados de mí, nada van a poder hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando es a través de mí, del Hijo del Padre, Jesucristo, Señor Dios nuestro. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo acá. Y nos dice también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 16, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Para complementar esto, yo quiero que leamos otros dos versículos que no están en las pantallas y no les van a aparecer, que es Efesios 13, 14. Efesios 13, 14. Efesios 13, 14, dice, Efesios 1, versículos 13 y 14. Perdón, Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras en nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y dice 2 Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos unió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ahorita estábamos viendo la analogía del ladrillo, ¿cierto? Y estábamos hablando que un ladrillo por sí solo no hace una construcción. Pero ¿qué pasa cuando montamos un ladrillo uno encima del otro? Vamos a levantar una pared, ¿cierto? Pero si le aplicamos una fuerza contraria, ¿qué va a pasar con el muro? Se va a ir todo a tierra. Para que el muro sea fuerte y pueda soportar lo que venga encima de la construcción y pueda soportar la tempestad y pueda soportar lo que sea necesario, es necesario que algo los una, que es el cemento o la pega, como le llamen en su país, lo que se utilice para poder unir los ladrillos. Ese cemento entre los ladrillos que somos nosotros es Jesucristo y el Espíritu Santo. Es el que nos mantiene unidos y nos mantiene firmes, para que cuando nos jalen, ¿qué pasa? No nos van a mover, somos inamovibles. Como iglesia vamos a estar unidos, fuertes y firmes ante cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estábamos unidos y estábamos sellados por las arras del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa tener las arras del Espíritu Santo? A pesar de ser sellados, una arra es, los que han visto los bueyes que tienen como un arito en la nariz, aquí. ¿Alguien sabe para qué le colocan ese arito en la nariz a los bueyes que trabajan en el arado? ¿Para qué? Para dominarlo. Esa es una muy buena respuesta. El buey es un animal demasiado fuerte, por eso lo utilizan para arar. El único punto débil que tiene el buey es la nariz. Entonces le colocan esas arras en la nariz
para simplemente cuando lo jalen, él haga lo necesario derecha, izquierda y no se vuelva loco y arranque para todas partes. ¿Por qué razón Jesucristo, porque Pablo, en ese caso, porque Pablo utiliza la metáfora de que nos ha dado las arras del Espíritu Santo? Es porque cuando nosotros fuimos elegidos como hijos de Dios y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, el Señor también nos puso unas arras, no nos las puso en la nariz, obviamente, pero nos dio un sello que no se puede quitar. Es un sello que nos identifica como sus hijos, es un sello que nos da dirección, es un sello en el cual nos dice, tú estás sometiendo tu control a mi control y mi señorío como Dios. Y te estoy dando el Espíritu Santo para que entiendas que hay una comunión entre tú y yo, que no soy yo tu Dios lejano, sino que soy tu Dios cercano. Y aparte de eso te estoy entregando a mi Hijo único para que te guíe en el camino que tú necesitas conocer para que llegues a mí, ¿cierto? Que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo dice la palabra que estamos leyendo ahorita, tu espíritu y mi espíritu son el mismo, para que tú entiendas que yo soy tu Dios, para que no nos sintamos lejanos o alejados de una familia, para que entendamos que somos partes del mismo edificio, para que entendamos que somos partes de la misma vid, para que entendamos que separados no podemos hacer nada, pero juntos lo podemos lograr todo. Y continuando, en el cuarto ejemplo que les quiero traer el día de hoy es como ser un miembro de una familia. Esa es la cuarta forma. Es como ser miembro de una familia. Y un testimonio cortico. ¿Por qué la iglesia es nuestra familia? ¿O por qué nos sentimos como una familia? En mi caso, por ejemplo, a mi familia le dio COVID hace como unos 4 meses quizás, y les dio a todos juntos. A mí no me dio, gracias a Dios, hasta el momento no me ha dado, pero a toda mi familia le dio COVID. Le dio no, Isabela tampoco le dio a Miguel Ángel y le dio a mi esposa. Resulta que, obviamente, cuando el COVID estaba así en su furor que tocaba estar encerrado 2 semanas, yo estaba trabajando desde casa, obviamente alguien tenía que cuidar a la familia, les dio muy duro, los efectos en ellos fueron supremamente duros, aun cuando teníamos la vacuna ya todos, y solamente bastó escribir un mensaje de texto: pastor, mi familia está con COVID, no voy a poder asistir a la iglesia. Eso fue todo lo que escribí, no escribí nada más, y solamente lo quería notificar por la responsabilidad que tengo en los ministerios de decir, hey, estoy enfermo, o no estoy enfermo, mi familia está enferma y prefiero no afectar la comunidad e informar a tiempo que no voy a poder llegar. 5 minutos después, el mensaje de texto que recibí fue: hermano, estamos orando por ustedes y aquí le estoy mandando la lista de las personas que le van a llevar comida todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Durante 2 semanas me llevaron agua, papel, frutas, medicina, desayuno, almuerzo y cena todos los días. Me llevaron mercado de Walmart, me llevaron papel, me llevaron agua, me llevaron Body Armor, Gatorade, un montonazo de cosas. Eso solamente ¿quién lo hace? Personas que son cercanas a ti. ¿Eso es qué? Esa es la familia de la iglesia. Esa es mi familia de la primera iglesia bautista de Woodbridge, ¿cierto? Otro ejemplo, cuando mis hijos recibieron la residencia de los Estados Unidos, una notificación: hermanos, Dios les bendiga por sus oraciones, mis hijos ya adquirieron su residencia. O sea, las muestras de cariño y afecto fueron impresionantes. ¿Por qué? Porque ¿quién es el único que se alegra con uno? Su familia. ¿Quién es el único que se entristece con uno? Su familia. ¿Quién es el único que se duele con uno? Su familia. Entonces, por eso la iglesia es una familia que está unida por el cemento o por el pegamento del Espíritu Santo, donde cada uno de nosotros nos vemos como amarrados unos con otros. Así, ustedes han visto cuando están haciendo los paros en las calles, que la gente lo que hace es que cruza brazos uno contra otro y se quedan así, es como una cadena, porque esas cadenas son súper difíciles de soltar, porque no tiene más fuerza en los brazos que en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, para poderlas separar tienen que utilizar fuerza bruta, y obviamente la gente sabe que eso no se va a utilizar, a no ser de que sean en algunos gobiernos que no les importa mucho la parte humana,
Pero generalmente eso qué es lo que demuestra, que la unión hace la fuerza. La fuerza de la iglesia es Jesucristo, unidos todos a través del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3, versículo 15. Quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Es familia, es la iglesia del Dios viviente. ¿Cómo se debe de vivir en el reino de Dios? ¿Cómo se debe vivir en la iglesia de Dios? Como familia. No nos está diciendo que nos tenemos que ver como amigos, como primos, nos dice, tienen que vivir como familia. Y el ejercicio que hicimos ahorita de que cada uno se aprendiera un nombre diferente de una persona es para demostrar que somos familiares unos con otros. Mi hermano mayor, yo solamente tengo un hermano mayor que se llama Carlos Mario, él no me, bueno, él me dice hermanito, me dice muchas cosas, pero generalmente cuando él me quiere dar una muestra de afecto, él me llama por mi nombre. O sea, mi hermano no me dice, hey, ¿qué más, hermano? Él me llama Mauricio por mi nombre, porque alguna vez hablamos que es lo más importante para una persona, el nombre. Que le digan el nombre de una persona es lo mejor que puede pasar, porque es lo único que es tuyo y que nadie te puede quitar, porque es tuyo. Entonces, ese ejercicio de ser familiares unos con otros y de saber el nombre, ¿qué es lo que está demostrando? Que estamos intencionalmente yendo a otra persona para poder tratar de conocerla. ¿Conocer qué? Lo más importante, que es su nombre. Después de eso se comienza una relación, después de eso se habla, después de eso se pasan momentos, después de eso nos hacemos familiares y seguimos siendo hermanos en Cristo, pero ya no somos hermanos y hermanas sin nombre, somos hermanos y hermanas con nombre propio. Entonces, eso es lo que dice, eso es lo que quiere decir Pablo. Es muy curioso que todos los libros que se están utilizando para hablar de hermandad, de familia, de unión, todos son libros del Nuevo Testamento y que escribió Pablo. ¿Por qué razón? El énfasis de Pablo en todas sus cartas más importante era unión, Cristo y familia. Pablo lo que le estaba diciendo a todas las iglesias es, manténganse unidos a través de Cristo. Y lo que le estaba enseñando a Timoteo también era, lo que yo te enseñé es lo que tú tienes que compartir, porque tú eres mi hijo espiritual. Y yo te estoy mandando a ti a que tú enseñes a otros lo que yo ya te enseñé a ti, que es Jesucristo la palabra de verdad, y que otros reciban el Espíritu Santo, y que la iglesia viva como el cuerpo de Cristo y como familia. Pablo no le estaba escribiendo a las iglesias a decirles vivan como quieran. De hecho, cuando los tenía que apretar un poquito, cuando los tenía que apretar era ¿por qué? Porque la familia estaba teniendo problemas internos, problemas de inmoralidad, problemas financieros, problemas de avaricia, problemas de luchas entre ellos, problemas de odio entre las iglesias. Y cuando los tenía que felicitar también les colocaba a Éfeso como ejemplo, les decía, hey, ustedes tienen que ser como la iglesia de Éfeso, que diezma bien, se ayudan unos a otros, son misericordiosos los unos con los otros, se quieren como familia, son hermanos y hermanas unos con otros, tienen el temor de Cristo, tienen al Espíritu Santo, comparten el Evangelio, se multiplican. Asimismo, nosotros como iglesia debemos de imitar los ejemplos buenos de lo que es una iglesia. Nuevamente se lo digo, todas las iglesias tenemos muchos sentimientos. No quiere decir que porque somos una iglesia somos perfectos, eso no va a pasar. No hay ninguna iglesia perfecta porque nosotros como seres humanos como tal somos imperfectos. Y tenemos sentimientos que nos encuentran o que no nos encuentran. Sentimientos buenos que nos definen, sentimientos malos que nos definen. Pero con todo eso que nosotros llegamos a la iglesia sigue siendo una familia que nos apoya, que nos guía y que nos lleva al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, 6 al 7. Todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Dios se glorifica en nuestro amor, en nuestra unión y en nuestra familiaridad. Si usted trata bien a uno de sus hermanos y sus hermanas, Dios es glorificado. Si usted hace el bien a uno de sus hermanos y sus hermanas, Dios es glorificado. Si usted extiende la mano a uno de sus miembros de su iglesia, la primera iglesia bautista de Woodbridge, o la iglesia extendida por todo el mundo, Dios se va a glorificar en ella. Amén. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1 al 10. Hermanos, les pido que se pongan de acuerdo unos con otros,
para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y a los mismos propósitos. Cuando Pablo le estaba diciendo a las iglesias de Corintios, que creo que fue una de las iglesias en las cuales predicó tan fuerte, fue a los que más duro les dio, porque estaban completamente desenfocados de lo que él les había enseñado, les estaba diciendo: hey, únanse nuevamente unos con otros en un solo propósito. ¿Y cuál es ese propósito nuevamente? Jesucristo y la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le estaba enseñando a las iglesias. Para terminar, como es el Día de la Amistad, y estamos predicando sobre la iglesia y sobre la unión y cómo ser parte de la iglesia de Cristo, la iglesia va a comenzar con una nueva iniciativa que el pastor les va a explicar más adelante, las próximas semanas, y es los grupos de vida, que los vamos a iniciar el domingo 11 de septiembre. ¿Qué son los grupos de vida? O las personas que alguna vez, que antes de venir a esta iglesia pertenecían a otra iglesia y utilizaban la palabra, en mi iglesia anterior le llamábamos células. A quienes, yo creo que la gran mayoría hemos pertenecido a una célula o a un grupo de apoyo o a un grupo de vida, porque hay muchas iglesias también lo llaman grupo de vida. Entonces vamos a comenzar con una nueva iniciativa y es hacer grupos de vida, porque es importante que los hermanos nos unamos unos a otros. Entonces el pastor nos va a dar más detalle en las próximas semanas, pero eso es algo que se viene. Solamente mi labor en este momento es dejarles con la expectativa, con la duda de que pregunten: ¿y qué son los grupos de vida? Y la respuesta nos la van a dar las próximas semanas. Dice la palabra del Señor para finalizar, en 2 Corintios 8:5. Primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad de Dios. Para nosotros ser una familia unida en el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Someternos al señorío y a la voluntad de Cristo. Y después de eso, por añadidura, nos vamos a someter a Dios. Amén. Tenemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra, mi Señor, en esta tarde. Gracias por permitirnos, Señor, compartir el Evangelio. Gracias, Padre bueno, por hacernos miembros de una iglesia, por hacernos miembros de una familia, por darnos uso, por darnos la vida, por permitirnos estar unidos. Gracias te doy, Padre Santo, por nuestros pastores. Gracias te doy, Padre, por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Gracias por la palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos une como los hijos de Cristo. Gracias, Señor, porque sin ti no hubiéramos podido llegar a este lugar. Gracias porque nos has puesto acá. Gracias porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, porque nos has sellado y nos has dado las arras del Espíritu Santo y nos has identificado como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque nos has permitido ceder nuestra vida y nuestros sentimientos al señorío y poderío de Cristo Jesús. Gracias porque un día nos salvaste, porque un día nos liberaste, porque un día nos protegiste. Gracias porque un día nos llamaste por nombre propio. Y es gracias a ti que hoy nos encontramos todos acá, dispuestos a escuchar tu palabra, a obedecerla y a ponerla por obra. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, la palabra de verdad. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos dice a través de Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que nos motiva a diario a seguir adelante. Te damos a ti la gloria y la honra en el santo y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos.